quisiera pedirle disculpas porque el tercer invitado que va a estar aquí no va a poder asistir por motivo de salud. Así que, Marta, te pido públicamente disculpas, porque no lo había avisado y porque él me avisó a última hora de que, bueno, ni siquiera me avisó a última hora que venía, pero entiendo que por problemas de salud no ha podido estar aquí. Se trata de Jorge Liria, el editor primero de la editorial Anroat, de Gran Canaria, y después en la actualidad de la editorial Mercurio, y que fue, además me parecía muy interesante que estuviera en esta mesa, porque fue el primer editor de Alexis Ravelo. Fue el que publicó, si no me equivoco, no sé si las 4 novelas o por lo menos las 2 primeras protagonizadas por Eladio Monroy. Pero bueno, sí contamos con los 2 editores peninsulares, los 2 editores godos, permítanme el chiste, que son Gregory Dolls, de Al Revés, que fue el que publicó la novela, ya lo dije al principio, que para mí me parece la más interesante y la mejor de Alexis Ravelo, que es la estrategia del pequinés, o la estrategia del perenquén, como decía Elio, que se conoce en Gran Canaria, y con la que obtuvo el premio Hammett, que fue la que supuso que Alexis saltara a la escena nacional, y Elena Palacios, que viene por la editorial Ciruela, que fue la última editorial que publicó Alexis, y la última novela que publica Alexis en vida, que fue Los nombres prestados, con la que obtuvo el premio Café Gijón. Dicho esto, voy a leer las 2 biografías muy comprimidas, tanto de Gregory como de Elena, y la de Jorge, como entenderán, no la voy a leer. Bueno, Elena Palacio está vinculada a la comunicación editorial desde hace 20 años como jefa de prensa de Ediciones Ciruela. Antes ejerció el periodismo cultural en periódicos como Diario 16, La Voz de Galicia, Europa Press y Canarias 7. Y trabajó como fotógrafa. También es experta en estrategias digitales. Es la responsable de las campañas de promoción de los libros de autores como Irene Vallejo, Fred Vargas, Domingo Villar, Jostein Gaarder o Elvira Roca, que entiendo que están editados en Ciruela. Gregory Dolls es de Barcelona. Tras terminar el bachillerato en la ciudad condal, fue a estudiar Economía y Periodismo a Estados Unidos, país en el que acabó viviendo 17 años, explorando varias profesiones, desde trader en el Chicago, dilo tú, Gregory, a consultor para empresas catalanas en Miami, pasando por periodista económico y director de contenidos de una página web dedicada a las finanzas. En 2007 regresa a Barcelona para unirse a un nuevo proyecto editorial que desafortunadamente quebró al poco tiempo. Tras un breve periodo en el Grupo 62, funda junto a grupos de socios editorial Al Revés, donde ejerce como director hasta la actualidad. Va a dialogar con ellos Marta Marne, que como dije el primer día era la bloguera favorita de Alexis Ravelo, es mi bloguera favorita y también es la bloguera favorita de Alidad Criminal. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Eduardo, y gracias a todos por estar aquí. Gracias de nuevo por aguantar hasta la última hora, que sé que es una hora dura, y más todavía un viernes por la noche. Y además veo que la sala está muy llena, o sea que muchas gracias. Bueno, creo que lo primero es empezar por el principio. ¿Cómo conocisteis a Alexis desde la mirada editorial? Y si conocisteis primero a la persona o al escritor. Empezad en el orden que empiezas tú, Elena. Vale. Bueno, yo conocí a Alexis primero a sus libros y luego a la persona, porque yo conocí, el primer libro que leí de Alexis fue La otra vida de Ned Bradberg, que fue el primer libro que publicamos en Ciruela de él. No lo había leído antes, me sonaba, claro que sí, y había oído hablar de él y de mucha gente entusiasta que ya tenía, pero yo no la había leído todavía. Y cuando llegó esa novela, que luego me imagino que hablaremos de ella, que era una rareza, la verdad, pues nos quedamos bastante sorprendidos, pero nos encantó. Y claro, en cuanto conocí ya a la persona, pues ya dije, bueno, esto me encanta. Me encanta lo que hay aquí, me encanta lo que podemos hacer juntos. Y cómo comunica y cómo se mete a la gente en el bolsillo. Eso, pues como sabéis todos, para promover un libro es a veces tan importante como el libro en sí, en este mundillo, ¿no? Y así fue como le conocí,
Trabajamos juntos como 8 años, hemos publicado 5 libros de Alexis y las promociones eran siempre una maravilla. Porque, bueno, la verdad es que no sé si llamarlo promociones porque es que era todo tan lúdico y tan divertido que es que no, era un trabajo precioso. Con Alexis las cosas fluían y entonces era la sensación de estar todos en el mismo equipo, vamos hacia la misma dirección, nos entendemos, nos comprendemos y todo funciona. Además, en estos 5 libros hemos visto crecer a un escritorazo, ¿no? Porque es verdad que la otra vida de Ned Bradbury, que era el primero nuestro, ella era un escritor y todo lo que venía de antes igual, y la estrategia del pequinés es maravillosa. Pero creo que en los últimos libros Alexis se convirtió, fue como ya lo grande que llegó a ser, ¿no? Sí, de hecho, la mayoría de la gente suele decir, bueno, yo también lo he dicho, que, o sea, aparte de la pérdida humana y de la pérdida literaria, llegó, creo que en el peor momento de todos, en el sentido de que justo estaba empezando a despegar. Creo que su última novela fue como la más potente, la que le consagró, por decirlo de alguna manera, y ya no solo por el premio, sino por la calidad literaria en sí. Sí, yo estoy de acuerdo. Sí, es una pregunta que todos nos hemos hecho, por supuesto, porque aparte del dolor de perder a un gran amigo y de todo lo que ya sabemos, los que le queríamos tanto, sí que creo que Alexis podía haber llegado muy alto, porque estaba creciendo mucho y era tan trabajador que hubiera dado mucho de sí. ¿Y tú, Jori? Buenas noches y bueno, gracias a Aridane por la invitación y a mis autores por ser tan amables. Me tenía que portar un poco peor con mi editor porque me quieren demasiado. Alexis lo conocí una noche que estaba solo yo en mi casa mirando el Twitter y me recibí un mensaje directo de una persona que me decía: soy un escritor canario y quiero publicar en la península. ¿Te puedo mandar mi novela? Le dije, mándame tu novela. No, en esa época estábamos empezando al revés, éramos una editorial, bueno, seguimos siendo pequeña, pero entonces éramos muy pequeños. Y me mandó 3 capítulos de la estrategia del pequinés. Y me los leí esa misma noche, porque estaba solo en casa y no tenía mucho más que hacer. Y cuando terminé, le escribí y le dije, por favor, mándame el resto, porque me he quedado con muchas ganas de seguir leyendo. Creo que de inmediato me di cuenta que estaba ante un texto de un autor. Estaba ante un autor. No estaba ante una novela, sino ante un autor. No había ni mirado si había publicado antes algo. Luego ya me di cuenta que había publicado 4 novelas de Eladio Monroy, que había publicado Los días de Mercurio, había publicado cosas juveniles, más infantiles. O sea, pero ya leyendo eso yo me di cuenta que estábamos ante un autor y una oportunidad grandiosa para la editorial al revés para ficharlo, ¿no? Nuestra relación empezó en ese momento y fue instantánea. O sea, llamarle y empezar a hablar con él, con el entusiasmo que transmitía y las ganas de hacer cosas que tenía, ¿no? A la semana fichamos La estrategia del pequinés y Las flores no sangran, 2 novelas de golpe porque yo me temía unas cosas que, bueno, normales en nuestro sector, ¿no? En todo caso, la relación con Alexis va mucho más allá de la profesional. Y lo digo así porque Alexis, cuando nosotros empezamos, éramos una editorial pequeña, pero no es que fuéramos pequeñas, que éramos muy pobres. Y cuando Alexis vino a Barcelona, pues Alexis se quedaba en mi casa y dormía en mi casa y nos levantábamos juntos en pijama y nos hacíamos el desayuno y nos tomábamos unas copas al final de la noche y Alexis llegó a quedarse en mi casa una vez en Negras 10 días porque le habían fichado para hacer una cosa en el país y era una relación muy, muy cercana y es una cosa que siempre he apreciado mucho, pero no solo me ocurre con Alexis, creo que nuestra editorial, parte de nuestro carácter es que los autores son personas y nos gusta tener una proximidad muy, muy cercana con ellos, ¿no? Entonces, no todo el mundo se queda en mi casa, obviamente, pero más de uno, ¿eh? Aquí hay alguno que se ha quedado en mi casa también. Pero me refiero que la pobreza lleva a esas estrategias que queríamos presentar en Barcelona en Negra Criminal
Cuando yo le dije a Paco Camarasa que habíamos fichado a Alexis, le dijo, hombre, qué gran noticia. Y él ya lo conocía, pero no me había hablado de él, ¿no? Entonces, bueno, así lo conocí y la relación siempre fue la misma. Y tuve la gran suerte, cuando tuvimos los que lo conocíamos en la península, de que afortunadamente Alexis vino en septiembre a presentar los días de Mercurio y ya no se quedaba en mi casa porque ya teníamos un poco más de dinero, se quedaba en un hotel, pero tuve la suerte de poder verlo pues antes de que falleciera y nos dejara, ¿no? Bueno, pues eso, así lo conocí. Bueno, en tu casa se quedan los que no tienen alergia a los gatos, ¿verdad? Porque... Bueno, Alex, en esa época se tenía que quedar Alexis en casa sí o sí. Alergia. Bueno, has sacado varios temas que luego quiero ir retomando, pero me gustaría preguntaros también, porque además hace poco tiempo justo escuché a Jorge Herralde en una entrevista hablar pues, de la trayectoria de Anagrama y demás, y una de las cosas que destacaba era que bueno, tiene un equipo que le selecciona los libros y demás y le dan a leer solo los que realmente creen que tienen una calidad muy buena y que él es el que dictamina de esto es un anagrama. ¿Cómo supisteis que eso era un ciruela o un al revés? Bueno, en nuestro caso no sabría decirte exactamente cuáles son así las Aunque no sean las características, ¿no? pero ¿cómo supisteis que ese libro sí encajaba dentro de bueno, era pues, un ciruela, digamos? Sí, claro, hombre, a nosotros lo que nos prima es que el texto tenga calidad por encima de cualquier cosa. Queremos literatura. No publicamos no sé, presentadores de televisión o así, queremos literatura. Veremos el día que publiquen uno. Esto está grabado, ¿no? ¿Verdad? Bueno, quién sabe, a lo mejor un presentador de televisión puede hacer muy buena literatura, no sé por qué reís, pero bueno, de momento no es así la cosa. Y luego la colección de Ciruela Policíaca, pues la verdad es que nos funciona muy bien, hace muchos años, la cuidamos un montón y procuramos tener pues, no sé, unas cosas así variadas y tal, ¿no? Entonces, hombre, Alexis pues cumplía todo lo que nosotros queremos. ¿Sabes? Queremos pues eso, una obra que guste, que sea amena, que además tenga pues, una calidad mínima que sobradamente, por supuesto, tenía. Y luego hay una cosa que lo que te comentaba antes, que para nosotros también es fundamental y yo además que me encargo de la comunicación, pues lo valoro muchísimo que me lo tengan en cuenta en mi editorial. Y es que el autor sepa comunicar también. Es que eso es fundamental, que un autor sepa comunicar, que pueda trabajar en equipo, que sea uno más, porque cuando tienes promociones muy intensas, bueno, el trabajo del editor con el autor, pues es de muchas horas, ¿verdad? Es una convivencia bárbara durante meses y años, ¿no? Aunque no te lo lleves a tu casa, pero sigue siendo muy intenso. Entonces se lleva mucho porque, claro, pues primero pues que si cambias o no cambias una palabra, que si pones esto, que si haces una portada, que si viajas o no viajas para moverlo, son muchas decisiones muy importantes para un escritor y todo esto pues intentamos pues siempre hacerlo pues de la manera más agradable posible y que todos estemos contentos. Pero la relación editor-escritor pues no es un camino de rosas en muchas ocasiones y surgen pues muchos problemas y muchos momentos de tensión. Entonces, encontrarte una personalidad como la de Alexis, pues hombre, es un diamante. Es un diamante, ¿no? El decir qué gusto de trabajo, de poder encontrarte con esta gente en donde además Alexis, pues ya sabéis cómo era, que primero te pregunta por tus hijos y por no sé qué, y se acuerda si tuviste un herzuelo hace 2 semanas y luego está lo demás, porque lo primero es lo humano. Sí. Y ahora luego vamos a trabajar y vamos a trabajar en serio y vamos a trabajar bien y además nos lo vamos a pasar bien haciéndolo, ¿no? Entonces eso es importante. Sí, la verdad es que es difícil. Bueno, yo me rijo como editor, no soy editor de mesa, siempre hemos tenido un editor de mesa en Al Revés, han pasado distintas personas, Josep Forment, Carlos Pujol y en la actualidad tenemos a Mercedes Castro, pero que siempre han sido más los que quizá daban creaban la dirección de la editorial en contenidos o en qué se publicaban, ¿no? Yo siempre he participado mucho porque pues, es mi naturaleza y me guío mucho por la intuición o por cómo percibo la lectura de un libro, ¿no? Me pasó, igual que me pasó con la estrategia del pequinés, me pasó con la tristeza del samurái de Víctor del Árbol. Fue la sensación la misma, o sea, empezar a leer, primero, darme cuenta de que hay una calidad literaria muy elevada, muy alta,
y que me genera una necesidad de seguir leyendo, digamos, y que el final me deja, me produce una falta de aire, ¿no? Digamos que La estrategia del pequinés, además, es una novela donde Alexis consigue a una tercera parte del libro matar al protagonista, ¿no? y que el lector siga leyendo. Sí. Eso tiene mucho mérito. Entonces, no creo, no todos los libros tienen que ser así. Hay otros libros que no me gustan tanto por esas razones, pero me gustan mucho para la editorial. No todos tienen un ritmo tan alto o no todos tienen el mismo mensaje, ¿no? Entonces, es difícil. Yo creo que cuando yo leo, que ya te digo, no soy el que elijo todos los contenidos, ni mucho menos, pero cuando yo leo, a veces me surge esa, madre mía, que me he encontrado, ¿no? Y lo quiero publicar. Bueno, a partir de aquí, con autores como Alexis es difícil trabajar la edición, te diré. No sé si le cambiamos ni una coma, porque era una persona que escribía muy bien y tenía muy claro por qué había puesto cada palabra en cada lugar, ¿no? No era una persona que se dejaba editar mucho, sinceramente. Pero no hacía falta. Entonces, depende del autor. Hay autores que se dejan editar más, hay autores que se dejan editar menos. Alexis era una personalidad muy fuerte y realmente entregaba los manuscritos limpios de pe a pa. Eso lo comentaba con Roger, que es el que se dedica a corregir, que me decía, es que cuando me entra un libro de Alexis es una maravilla, porque lo voy leyendo y no encuentro nada y me lo paso pipa, ¿no? O sea que, bueno, en fin, que no era una persona para editar tanto los contenidos, la ortografía o la sintaxis o la gramática, sino en alguna ocasión quizá le pude hacer algún comentario sobre el contenido de la novela, sobre todo la segunda, que era Las flores no sangran, que esa trabajamos un poco más juntos, porque la primera la entregó ya muy trabajada. La estrategia del pequinés yo creo que la había trabajado muchos años y la tenía muy cerrada, ¿no? Con Las flores no sangran sí que pudimos hacer alguna sugerencia, pero realmente no entramos mucho en la edición. Lo que trabajamos fue la promoción, ¿no? El cómo hacerlo, y para nosotros, para Al revés, era difícil darlo a conocer. El premio Hamed fue de gran ayuda. Bueno, el premio Hamed tuvo digamos que fue un día de alegría profunda para Alexis, pero también de tristeza profunda para Al revés, porque acababa de fallecer nuestro editor, ¿no? Yeah. Entonces fue un poco como un choque de trenes. Pero bueno, después creo que eso fue... Se hizo justicia con Alexis, se empezó a hacer justicia con Alexis entonces, y yo creo que, y lo reconozco siempre, lo he dicho, que Alexis en Siruela ha publicado novelas excelentes que creo que son de una gran calidad, y creo que sí, que un poco triste es que empezaba a despuntar un poco más de lo que había despuntado hasta el momento, pero bueno, al menos vio que estaba despuntando. Sí, yo creo además que es verdad que esto que cuentas, y creo que hay una novela con la que me parece que como que dio el salto realmente. Bueno, el primer salto, por supuesto, fue la estrategia, lo iba creciendo, pero cuando escribió Los milagros prohibidos, ahí fue como la consolidación del narrador, ya no de las letras canarias, sino en el lugar que se hizo en las letras en español, en todos los géneros. O sea, Los milagros prohibidos yo creo que fue el espaldarazo, y él de alguna manera también lo vivió así, el reconocimiento tan grande que tuvo esa novela. Nosotros llevamos, creo que son, no recuerdo ahora exactamente, pero 10 o 11 ediciones de esa novela que se sigue vendiendo muchísimo. Y que, bueno, aquí es tan querida, por supuesto, y para todos. Sí, porque quería comentar, que ya me robaste la pregunta, lo del tema de que si era una persona difícil de trabajar con él o si necesitaba mucha edición, porque siempre me quedó grabada la frase que tienen en Las flores no sangran, dedicada precisamente a Josep Forment, que puso: quien hizo de este libro algo mucho mejor de lo que podría haber sido. Entonces, tenía curiosidad sobre todo por saber... O sea, yo ya sé que era una persona que trabajaba muchísimo en los textos, que corregía muchísimo, que cambiaba mucho, pero no sé si era alguien que aceptaba consejos acerca de, pues a lo mejor de la estructura o de qué podía funcionar mejor o no. Y contesta tú eso. Ya te digo, creo que era la persona que... Yo lo digo siempre, hay autores que tienen las ideas muy claras y que tienen un bagaje muy grande y una lectura detrás, mucha lectura, y conocen bien digamos, cómo se construye la novela, ¿no? Entonces él tenía eso. Yo creo que más con Josep lo que trabajaron un poco es quizá
contenidos de giros, quizá más digamos, dudas que tenía. Más que Josep darle consejos o editar su libro, creo que lo que pasó es que como se sintió por primera vez con un editor de mesa, quizá, no sé si por primera vez, si el editor anterior era de mesa o no, pero que sintió en Josep el apoyo o se sintió con la confianza para preguntarle algunos aspectos de la novela que podía él tener alguna duda, ¿no? Y eso, pues, Josep lo hizo como buen editor de mesa que era. Por eso, yo no participé mucho en eso, pero sí que creo que es importante que él se sintiera arropado, y supongo que en Siruela le pasó lo mismo. En alguna novela tenía alguna duda y para eso tenía a sus editores y su gente de confianza para preguntar, ¿no? Y eso siempre creo que un autor debe aprovecharse de que tiene un editor, porque es que es un lujo. Yo lo digo siempre, es un lujo que te lea un editor y que dedique 30, 40, 50 horas a tu libro. Porque si te lo hace un informático te va a costar 30.000 euros. Ahora con la inteligencia artificial un poco más barato. Vivo con uno. ¿Qué estamos haciendo, por favor? Quiero que me retires. O sea, que yo creo que un autor tiene que tener confianza con su editor, tiene que poder conversar, intercambiar opiniones, intentar ver que la trama funcione lo mejor posible. Y un autor tiene que aprovechar eso, que no todas las editoriales tienen editores de la calidad que tenemos en Siruela y nosotros en Al Revés, ahora con Mercedes Castro también. Creo que el autor debe aprovechar, aunque al final acabe haciendo lo que le dé la gana. Sí, bueno. Si es que me es igual. Yo he tenido con autores, he hecho sugerencias y me han dicho, pues no, pues vale, pues no, pues yo te las he hecho. Tú has decidido que no. Pues me parece muy bien, pero que al menos haya ese intercambio, ¿no? Ese intercambio de opinión sobre el contenido, sobre la forma, sobre la trama. Yo creo que eso, el autor que lo sabe aprovechar. Hay algunos autores que me dicen, no, estoy muy contento de tener un editor, y luego me dice la Mercedes que no me ha hecho caso en nada. Bueno, pero a lo mejor es simplemente el que le ayudes a cambiar un poco la mirada sobre lo que ha escrito, que vea otras opciones y que diga, la opción buena es la que había escogido yo. Correcto. Pero por lo menos le has ayudado a ver de otra manera. Sí, sí. Y, por ejemplo, con los nombres prestados, recuerdo que lo comenté con él porque cuando acabé el libro le llamé llorando, emocionadísima con ese final, y me dice, pues no sabes la guerra que nos dio el capítulo final. Porque por lo visto se movió de sitio, no se sabía si dejar, si no dejar. Y también supongo que desde la editorial pues se ayudó en... Sí, por supuesto, por claro. Bueno, eso pues como dice Gregory, siempre se hace y la verdad es que a mí cuando alguno no se deja nada siempre me da mucha pena porque me parece que está, no sé, no está teniendo en cuenta la opinión de un profesional que sabe mucho, que son mis compañeros editores de mesa. Pero Alexis, trabajaba mucho, como decís, Alexis ha llegado a hacer hasta 7 versiones de una misma novela, y cuando lo entregaba es porque estaba muy seguro. Entonces, un tío que escribe bien y que trabaja bien y que tal, pues entrega un buen material, que no hay que trabajar mucho, pero evidentemente pues siempre hay distintos puntos de vista, entonces pues cosas que se pueden mejorar y pequeños ajustes, ¿no? Y sí, se valoraba mucho. Lo que pasa es que pues discutirlos es sanísimo y siempre mejora el producto y está muy bien. Que alguno diga que sí a todo y otro diga que no, pues no sé, pero a mí me parece que no, que Alexis tenía esa postura intermedia que hacía el trabajo fácil. Entonces todos quedábamos contentos con el resultado porque a nosotros nos parecía que se había hecho el mejor libro posible que habíamos podido hacer entre todos. Y luego también tengo la curiosidad de saber cómo, desde la postura de editor, si Alexis era una persona insegura o segura. Porque él transmitía la sensación de que dentro de sus inseguridades sí que era alguien muy seguro de su trabajo, que creía mucho en sus textos y en sus libros, pero también de estas frases que te quedan grabadas en la memoria, me colaron en un taller de escritura que dio en Pamplona Negra hace varios años, y recuerdo que le remarcó a los alumnos del curso que fuesen por la vida recordando siempre que no eran menos que nadie. Más tampoco, pero que no eran menos que los demás. Y me sonó como a cierto regustillo como de inseguridad, como de querer decirse a sí mismo de tú tampoco eres menos que nadie. Y a lo mejor es que yo lo interprete mal, pero
tengo curiosidad por saber si desde la postura de la editorial se le veía como un autor seguro de sus textos o alguien inseguro. Bueno, yo creo que quizás esto responde también a su propia extracción social, ¿no? Él siempre decía que había partido de una casilla Exacto. menos. Entonces, había tenido un poquito más difícil que otro. Entonces, Sí. ese no te creas menos que nadie, pues quizás se lo había dicho a sí mismo muchas veces porque es lógico que lo pensara, ¿no? Pero no sabría decir si Alexis era consciente de lo gran escritor que era. La verdad es que no sabría, porque por una parte, pues eso, era un tío de una cultura enorme, brutal, que lo leía todo y es que sabía de todo y lo bien que transmitía y que comunicaba, pero a la vez era un tío muy humilde, ¿no? Entonces, él era consciente de su gran talento, no lo sé. No sabría decirte la verdad. Entonces, quizás no vengo de un sitio en donde no me puedo creer menos, pero tampoco me puedo creer que soy la pera limonera, ¿sabes? No sé. ¿Tú qué opinas? Bueno, yo creo que la palabra es que era muy humilde. Sí, Yo eso creo es que era cierto. muy humilde, pero yo creo que más que... Yo recuerdo a Alexis siempre preocupado, me decía, pero vamos bien de ventas, ¿estás ganando dinero? No estás perdiendo dinero, ¿no? Y yo, joder, Alexis, ¿qué preguntas me haces? Siempre decía, si yo lo digo por ustedes. Eso era Alexis, ¿no? Él, yo creo que compartía esa necesidad de que su parte del trato estaba bien hecho, pero que aparte de eso, que le fuera bien a la editorial. Se preocupaba por nosotros, se preocupaba por al revés. Él también sabía que nosotros éramos una editorial que partía un poco más, no porque fuéramos una casilla menos, sino porque éramos mucho más recientes que, por ejemplo, Siruela, que es una editorial ya con una historial muy, muy largo, ¿no? Y que tiene una presencia muy, muy fuerte. Y que nosotros éramos nuevos, ¿no? Y él pues quería ayudar a que el proyecto saliera adelante, ¿no? Estaba, digamos que, yo siempre lo recuerdo eso, la preocupación que tenía de que, sobre todo con los dos Eladio Monroy nuevos que publicamos, ¿no? Porque lo que hicimos con Eladio Monroy fue recuperar todo su Eladio Monroy. Le dijimos, te vamos a hacer la colección Eladio Monroy solo para ti. Y se la hicimos. Y con la novedad del quinto, publicamos el primero y el segundo, y con la novedad del sexto publicamos el tercero y el cuarto. Y ahora la gente puede comprarse la colección Eladio Monroy con un diseño súper guay, la verdad, muy bonito, creo que ha quedado muy con las palmas siempre muy presente en toda la portada, ¿no? Y él se preocupaba por esas novelas, ¿no? Porque, claro, Eladio Monroy era una cosa que había hecho hacía mucho tiempo, Sí. y claro, tenía las dudas de si gustaría o no, pero no son realmente, sí, digamos que eran juveniles, pero no son tan juveniles, ¿no? Se podía leer para todo el mundo. Pero él se preocupaba por eso, ¿no? Entonces, su humildad y esa preocupación para que nos fuera bien, ¿no? Por amistad también, por amistad y porque nos queríamos y quería que fueran las cosas bien para todos, ¿no? Era una persona muy generosa en ese aspecto. Que, por cierto, siempre me pareció un acierto lo de que incluyeseis un extra en los libros de Eladio Monroy, que traían como un relatito y tal. ¿Idea de quién? Idea de Alexis. Sobre todo porque me dijo, así hay alguna cosa nueva, ¿no? Sí, porque yo ya los tenía. Claro. Me había comprado los Exacto. originales y... Sí, lo que ocurre es que realmente Eladio Monroy a la península, tú los tenías porque tú buscas y buscas y Sí, lo bueno, encuentras. porque yo soy muy friki, Pero no cuento. no era fácil encontrar los libros de Eladio Monroy, como era casi imposible encontrar Los días de Mercurio y estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, nuestra labor también fue esa, pues empezar a recuperar un poco su obra, que además es de una calidad altísima, aunque eran las primeras novelas, ¿no? Y ya te digo, más que... yo creo que era su humildad y sus ganas de que todo funcionara bien para toda la gente que estaba a su alrededor, ¿no? Que era una persona que ayudaba a otros autores. Sus talleres, por lo que sé, eran... Bueno, me lo ha contado muchas veces Carmen, que era alumna de él, ¿no? O sea, era una persona que se implicaba en lo que hacía, no lo hacía por dinero, aunque lo necesitara. No lo hacía por dinero, lo hacía por dinero también, pero le daba un extra más, ¿no? Siempre tenía un poco más. ¿Por qué no dar un poco más cuando lo puedes hacer, no? No ahorrárselo. Sí, yo creo que esa visión de preocuparse de la editorial es un poco lo que comentaba Pepe Correa, no sé si fue ayer, ya tengo un poco de lío con los días, de que como él vivía de la escritura, realmente sí tenía ese, pues es un poco lo que dices, no lo hacía por dinero, pero claro, él escribía para vivir, o sea, tenía que comer. Tenía que comer, era su profesión. De hecho, ¿cuántas veces nos dijo que su mejor texto había sido un texto publicitario
que había escrito hace no sé cuántos años acerca de un sujetador sin tiras, sin tirantes. Porque dijo, dices que yo he escrito muchos textos alimenticios, mi niña. Que yo había veces que le decía, digo, me tienes que enseñar un día esa carpeta para ver qué cosas has escrito de textos publicitarios. Y a raíz de lo de la recuperación de Eladio Monroy, a ver, imagino que no lo vieseis como un impedimento, pero el hecho de ser un escritor canario en algún momento pensasteis que pudiera, no una traba para publicarlo, sino una traba para que vendiese, por lo que él contaba siempre de la ultraperiferia, gracias. Sí, yo no soy periférico, soy ultraperiférico. Exacto. Decía, no, la verdad es que no. En ningún momento pensamos que eso fuera ni un plus ni quitara nada, ¿eh? O sea, no, una circunstancia. De hecho, en la colección de Policíaca precisamente lo que buscamos es tener a gente de distintos puntos de la geografía. Pues teníamos a Domingo Villar, pobrecillo también, en 8 meses desaparecieron los dos amigos. Sí, no le da miedo a la gente ahora publicar. Madre mía, qué horror. Y bueno, pues eso, buscamos también gente que aporte miradas de lugares diferentes, ¿no? Así que lo de Alexis, que canario, nos parecía genial, ¿no? En ningún momento. Y luego además es que la canariedad de los libros nuestros de Alexis es una canariedad que está muy bien introducida porque tiene esa musicalidad, pero siempre decía que no me pase, que tampoco quiero poner un glosario luego, ¿no? Yeah. ¿Sabes? Entonces está muy bien el hacerlo poco a poco, pero que un peninsular, una persona de fuera, no diga, no puedo entrar en esto, no sé qué me está contando. ¿Sabes? Él lo sabía hacer. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que el hecho de que fuera canario y que escribiera sobre Canarias era el grandísimo atractivo. Porque Alexis escribiendo sobre una novela en Barcelona me hubiera parecido ridículo, sinceramente. Porque además es que creo que Alexis, digamos que, a mi parecer, yo no lo estoy seguro, pero yo creo que la gran virtud de Alexis es que conocía muy bien el ámbito de la clase media y baja, porque había trabajado en un bar, porque se relacionaba muy bien con todo el mundo, era un autodidacta de libro, ¿no? O sea, pero digamos que esa cercanía. Yo me acuerdo cuando vine la primera vez a ver a Alexis Ravelo, cuando vinimos a presentar la estrategia de Pedequinés, que vine aquí, que es que no se podía caminar por la calle con él. O sea, le paraban cada 10 metros. Pero no solo aquí, es que vino a Barcelona y caminando por Barcelona, que yo soy de Barcelona, se encontró 2 amigos de camino de mi casa al metro. Y dijo, pero ¿cómo puede ser que tú conozcas gente aquí en mi barrio que no conozco yo a nadie? O sea, y en Madrid se encontró con otros. Era una persona con una memoria privilegiada y una capacidad de empatizar con la gente y de conectar con la gente que lo trasladaba muy bien a su literatura. Y eso es lo que tú lees las novelas de Alexis y entras a formar parte de ese entramado, digamos, casi, ¿no? Y yo creo que eso es esa cercanía con la gente es lo que le caracteriza. Y te digo, obviamente conocía gente en Barcelona, sí, pero tampoco iba a hacer una novela sobre Barcelona. Que la gran clave era que además él era un enamorado de su isla y de Las Palmas y sabía y puso Las Palmas en el mapa. ¿Qué más legado? Un poco yo no lo comparo, pero digo, Paco está poniendo Canillejas en el mapa porque escribe sobre su barrio y sobre su gente. Y Alexis escribía sobre su gente. Su gente está aquí, en Las Palmas, aquí también, pero sobre todo en Las Palmas. Sí, porque además parecía que iba como descubriéndonos isla a isla a los lectores peninsulares, pues con Los Milagros Prohibidos se vino a La Palma, claro, y poco a poco íbamos descubriendo las particularidades de cada una de las islas. Creo que cuando falleció, la palabra que más se repitió en todas las entrevistas, en todos los comentarios, fue generosidad, con diferencia. Porque creo que la palabra que mejor define a Alexis es que era la persona más generosa del mundo. Con todo ese conocer a toda esa gente que le paraba por la calle y demás, ¿alguna vez os habló de algún autor, os llevó autores a la editorial que, aunque luego lo rechazaseis, pero quiero decir que la típica recomendación de, oye, tienes que leerte esto que ha escrito no sé quién, o tienes que conocer a no sé quién que modera de maravilla, etcétera, etcétera? Sí, claro. Claro, es que además leía tanto, pero era una gozada, es que era un lector maravilloso, entonces que Alexis te recomendara un libro, pues es que era una gozada.
Y sí, por supuesto nos recomendaba a muchos autores y también pues, nos presentaba mucha gente que creía que nos vendría bien conocer. Sí, no, era súper generoso para eso y para hacer mucha pandilla, ¿no? Para hacer familia, no casillas de tú aquí y tú allá, ¿no? Sino, bueno, un poco todos estamos en el mismo grupo, en el mismo bando y nos gusta lo mismo y luchamos por lo mismo y no lo vemos de esa manera. Y dentro de esa generosidad que destacas, que es verdad que era pues, quizás una de los rasgos más característicos, estaba esto, el también, y el trato con los otros escritores. Porque esa es otra, porque no solamente es difícil el trato editor-autor, sino entre los propios autores, pues como bien sabemos, pues también hay sus cosas. Pero con Alexis no había esa competitividad porque era difícil realmente vivirlo como una competición por su forma de ser, ¿no? Y claro, pues no sé, es que era gozada que te recomendara, o por ejemplo, cuando nosotros publicamos Crimen de Agustín Espinosa. Sí, que luego quiero que nos comentes un poco sobre la edición. Pues Crimen, claro, él estaba entusiasmado porque decía pues que era una pena que Agustín Espinosa no se conociera como debiera en la península, que hacía mucho que no estaba publicado y tal, ¿no? Y hombre, pues sí, es verdad, la primera novela surrealista española y tal, pero bueno, un poco difícil también de colocar y de vender luego, ¿no? Pero la verdad es que tenía ese entusiasmo, que es que al final, ¿sabes qué pasa? Que arriesgar con Alexis tampoco era arriesgar, no es muy meritorio porque no era arriesgar mucho, porque sabes que Alexis, no, pero yo lo voy a editar, pero yo lo voy a hacer el prólogo y tal, y dices, venga, pa'lante. Porque bueno, a él le encantaba. De hecho, en Los Milagros Prohibidos, el protagonista se llama Agustín por Espinosa. E incluso hay un momento de la novela que el maestro, Agustín, en Los Milagros Prohibidos, esconde un ejemplar de Crimen en una cueva o algo así. Y entonces, bueno, pues lo publicamos y eso fue una recomendación suya. Bueno, más que recomendación, es que estaba encantado con lo de Crimen. Le hizo una ilusión bárbara. Pues ahora estaba intentando recordar si me recomendó algún autor. A ver, me recomendaba lecturas, pero no creo que no nos dijo nunca, nos mandó un autor. Sí que cuando alguna vez le pregunté qué pensaba de una persona u otra, me respondía con sinceridad. También sobre textos nuestros. Porque aunque parezca mentira, Alexis Ravelo leía novela negra, pero también me confesó en muchas ocasiones que estaba un poco cansado de leer novela negra. O sea, que a veces yo le decía, oye, te voy a mandar algún autor. Me decía, ¿no podrá hacer una frase Alexis Ravelo para la contraportada y tal? Y yo, hostia, esto me da un poco de miedo. Me da un poco de miedo, sinceramente, porque además Alexis se la quería leer. O sea, yo conozco a algún famoso que te la hace sin que te dice, haz la frase que quieras. Alexis no ponía su nombre en cualquier sitio, ¿no? Entonces, eso está así, bueno, es lo normal, es lo normal también. Pero más que, yo creo que nuestra relación, digamos, de contenidos no participó mucho al revés en ese aspecto. Sí que hay una persona que cuando le dije que publicaba con nosotros me dijo que me parecía una noticia excelente. Pero no, más que eso, yo le mandaba algunos contenidos nuestros, algunos autores nuestros que pensaba que le podrían gustar y generalmente acertaba. Cuando le mandaba alguno no le mandaba todo, le mandaba algunas cositas y porque tampoco quiero ser pesado porque a mí me mandan muchos manuscritos y yo sé lo que significa eso. Entonces, si encima le vas a cargar al autor con lecturas tuyas es un poco bueno, pues un poco pesado. Pero sí que compartía lecturas de otras cosas, porque cuando te reunías con Alexis te enterabas de muchas cosas, ¿no? De muchos autores, te presentaba muchos nuevos autores y te avasallaba un poco, la verdad. Pero bueno, no se inmiscuó tanto en lo que es el al revés, la verdad. Ya, igual que quería que Elena nos comentase lo de Crimen, aunque tú no fuiste el editor, pero sé que lo viviste y sé que tenías noticias, no sé si nos puedes contar un poco el proceso de la historia del viento y la sangre de M.A. West, firmado con seudónimo, porque sé que sabíais la historia, erais de los pocos, creo que la sabíais casi desde el principio, o por lo menos desde que se publicó. Sí, bueno, tuvo esa brillante idea.
Bueno, es que Alexis era muy prolífico también y claro, quería publicar, pero también sabía lo de que significaba publicar. No puedes publicar constantemente. Entonces, entre la estrategia del pequinés y las flores no sangran, o justo después de las flores no sangran, se inventó con Pere Sureda y Navona, pues le hizo un western y crearon un autor falso, le crearon una biografía y lo publicaron bajo M.A. West. ¿M.A. West era? M.A. West, sí. Y no lo dijeron a nadie. A mí me lo dijo, un poco, me lo confesó, porque estaba quedándose en mi casa y supongo que se sintió culpable y lo confesó. Pero sí hubo un poco de polémica después, ¿eh? Sí que hubo un poco de polémica. No recuerdo exactamente. Sí que la hubo. Sí, hubo un poco de enfado, ¿no? Sí, había gente que estaba como muy ofendida porque decía que era un engaño, que ya siendo un autor más o menos consagrado, cosa que ya premiado y demás, porque además no sé si fue el mismo año o al año siguiente por ahí también de cuando grabó el Getafe. Sí. O sea, que como que le vinieron muchos premios y mucho prestigio de golpe y era que la gente como que no entendía, decía, pero ¿por qué nos tiene que tomar el pelo? Porque además inventó la biografía, las citas de referencia, o sea, se montó una película tremenda. Yo tengo el libro firmado por Alexis y por Thalía porque son los traductores, porque piqué como una tonta. O sea, lo tengo firmado por los dos. Sí, yo no recuerdo muy bien. Fue una época un poco confusa ahora, pero yo creo que detrás de esto también estaba mucho Pere Sureda. Sí. Sí. Porque Pere quería publicar a Alexis. Quería publicar a Alexis mucho. Y en ese momento Alexis acababa de llegar al revés. Tenía un compromiso con nosotros. Un compromiso. Y Pere, pues yo creo que no le incitó. A ver, al final la decisión fue de Alexis, ¿eh? Sí. A ver, no nos equivoquemos. Pero yo creo que sí que Pere le propuso esta fórmula divertida, no sé qué, que luego en algunos sectores no acabó de gustar mucho, me parece a mí. A mí tampoco me parece mal, la verdad, sinceramente. O sea, no le doy muchas vueltas a esto. Vamos, No. y yo me enteré de puñetera casualidad en un Gijón porque empezó Sergio Vera, el chico de Cuenca, con la coña de es que me va a poder dedicar el libro M.A. West. Y yo decía, pues este señor no está muerto. Yo no entendía nada. Yo decía, pero ¿cómo que te lo va a dedicar? Y ya empezó con tal y al final me dijo, mira, te lo voy a confesar. Bueno, un divertimento, al fin y al cabo. El amigo soy yo, como se suele decir. Digo, pues me la han metido doblada. Y ya está, o sea, no sé, tampoco. Bueno, a ver, tenemos preguntas del público. ¿Qué futuro pensáis que tendrá la obra de Alexis en el futuro? Toma ya. Pues... A ver. La obra de Alexis en el futuro. Es difícil saber si va a perdurar. La verdad, es difícil porque hay mucha producción, el mundo cambia muy rápido, se renuevan las personas, se renuevan los géneros, se renueva la literatura. ¿Alguna obra de Alexis va a quedar como una obra que leeremos de aquí 200 años? Pues no lo sé. Yeah. Lo que sí sé es que, al menos mientras estemos nosotros los editores que lo publicamos, vamos a defender su obra, la vamos a trabajar y en esa línea hemos creado desde Al Revés un premio en Arucas con su nombre. Seguro que Siruela va a hacer su parte de no olvidar la persona y la literatura de Alexis. Lo que no sé es hasta qué punto esto no lo podemos decidir nosotros, sino que el tiempo dirá, digamos. Sí, totalmente. Es así como vamos a saber, pues ojalá se lean sus novelas dentro de 100 años, pero es muy difícil saber lo que pasará. Desde luego, pues igual que Al Revés, en Siruela lucharemos por mantener sus libros vivos y llegar al máximo número de lectores posible. Por supuesto, eso es así. Es que además nos encantan, no solamente la cuestión sentimental, sino que es que estamos defendiendo unos libros que no nos pueden gustar más. Entonces nos encajan perfectamente. Es que a veces cuando, no sé, a mí me gusta mucho ir a la Feria del Libro de Madrid y me meto en la caseta y porque me encanta hablar con los lectores y cuando llega alguno de Policíaca que no ha leído a Alexis Rabelo, digo, ¡qué suerte! Por Dios, ¡qué suerte vas a tener que le vas a leer por primera vez! Eso exactamente me pasa a mí en la feria, idéntico. Y he de decir una cosa, ahora mismo los lectores de Alexis están al alza. Ahora mismo están al alza, porque se sigue vendiendo. Pero, y yo lo digo, cuando vienen a la caseta, digo, ¿no has leído a Alexis Rabelo? Hostia,
Pues ¿Y no te da vergüenza? Cómprate toda la colección, si te va a gustar seguro. Y le digo, y si no te gusta, ven el fin de semana que viene y me los devuelves. Nunca ha vuelto nadie. Yo, aunque la pregunta no sea para mí, pero yo creo que por lo menos en Canarias sí se va a leer, porque uno de los temas que se me ha quedado fuera ya por tiempo es el tema de las novelas juveniles de Alexis. Entonces creo que mientras se siga leyendo en los institutos, la pena es que ya no pueda ir él a comentar los libros, porque creo que era un aliciente muy grande, pero creo que mientras se le siga leyendo en niveles más bajos de edad, quiero decir, se le seguirá leyendo, por lo menos en Canarias. Ojalá. Alexis os recomendó alguna novela que os hiciese pensar, ¿por qué no me he leído esto antes? Series de televisión. Me acuerdo que siempre me recomendaba también muchas series, pero no sabría decirte ahora. Hay películas y películas y series. Es que veía todo, leía todo, decía, Dios mío, que este hombre, ¿cómo te da tiempo? Sí. Sí. Y ya la última, ya cerramos. ¿Cuál de sus novelas creéis que era su favorita? A ver, de las nuestras, él tenía un cariño bárbaro a La otra vida de Ned Bladver. Le encantaba, era como una cosa diferente al resto de las cosas que había hecho, una novela que es compleja, parece muy sencilla y es finita, pero en realidad mete muchos temas. Es una novela que tiene fantasía, realismo mágico, metaliteratura, feminismo. Bueno, es una novela que en pocas cosas, la verdad, es que cuenta mucho, ¿no? Y él la tenía mucho, mucho cariño. Eso él. A mí, la suya, que me vuelve loca, es Un tío con la bolsa en la cabeza. O sea, francamente, me parece una genialidad esa novela. Me acuerdo perfectamente una vez que, hablando por teléfono, me dijo, te voy a contar qué va la novela que estoy escribiendo. Es un tío que le pone una bolsa en la cabeza y recuerda su vida. Y ya está toda la novela con la bolsa puesta. Y dije, Dios mío, de mi vida. ¿Y te dijo que la quería titular así? Porque creo que lo del título... No, el título dio vueltas, ¿eh? Ese era el primero, pero luego tuvo más cambios hasta que al final se tomó otra vez el primero. Y dije, bueno, pues, a ver, ¿te gusta? Sí, y tal, pero ¿puedes salir vivo bien de eso? Y digo, que sí, fenomenal. A mí esa novela me encanta porque además me parece que es la novela que es más él. Es una novela que tiene ese toque gamberro tan divertido que él tenía, esa forma de hablar tan de la calle, pero a la vez que te hacía reflexionar y profunda, pero con ese toque literariamente lúdico, literariamente redonda. O sea, salir vivo de eso, pues francamente es que es una genialidad. A mí me encanta. Pues la verdad es que no te lo sabría decir cuál era su novela favorita, porque quizá Carmen nos lo podría decir, que igual ella lo sabe, se lo confesó en algún momento. Pero yo creo que, claro, con los autores ahí pasa una cosa, ¿no? Los autores van haciendo novelas y yo creo que... Siempre suelen decir que la mejor es la última, siempre. Claro, un poco la última creación es el último que has hecho, ¿no? Luego puedes reflexionar, yo creo que... Pero fíjate que cuando reeditamos Los días de Mercurio y esta serie, no llegó a editarlas, a tocarlas. Estaba contento con lo que había hecho en aquel momento, ¿no? Una cosa muy curiosa que no, porque tenían 15 años ya. O sea, eran novelas muy antiguas, ¿no? Y entonces, hombre, yo creo que la novela que quizá no es su favorita, pero la novela que yo creo que él sabe que cambió el curso de las cosas fue La estrategia del pequinés. Sí. Eso no significa que fuera su novela favorita, no lo sé, pero sí que creo que él tenía, bueno, no es que estuviera convencido, es que era una obviedad, ¿no? Una obviedad de que esa novela pues le puso en el mapa, sobre todo con el Hammett, y que pues un poco lo empezó a conocer gente y que pues surgieron más oportunidades para él, ¿no? Y eso, pues esa es la novela que te cambia un poco la vida, pues sí, es lo mismo que le pasó a Víctor del Árbol, la verdad, la tristeza del samurái pues le cambió la vida. Entonces, igual no es su favorita, igual hasta le tiene manía, porque todo el mundo habla de La estrategia del pequinés todo el rato, no es como la canción favorita del grupo que dice, es que estoy cansado de cantar esta canción en cada concierto. Si vino Bruce Springsteen y casi a Barcelona el año pasado y casi no canta Born in the USA. Bueno, como no cante Born in the USA, nos vamos todos aquí con la depresión, ¿no? Pero es que igual está cansado de cantarla, ¿no? Y un poco le puede pasar lo mismo con La estrategia del pequinés. Pero bueno, cariño seguro que le tenía, aunque le tuviera manía. Sí, yo creo que sí.
Pues de verdad, muchas gracias. Ha sido una gozada. Estaría 6 horas aquí hablando de Alexis y, por favor, sigamos leyendo todos a Alexis Ravelo durante muchos años. Gracias.